las 4:04 de la tarde. Yo soy Alex Sánchez. Gracias por acompañarme hoy en esta nueva emisión de Saludablemente. Un proyecto súper interesante para todos ustedes. Cultivo de hortalizas en la azotea. Así es, cómo realizar una azotea totalmente comestible y doméstico. Así que acompáñame hoy aquí en Saludablemente. Este programa es un respiro. Ha llegado el momento de equilibrar tu vida saludablemente. Transforma cada momento en bienestar de una manera natural y alternativa. Saludablemente. Con Alejandro Sánchez. Con 5 de la tarde, autosustentabilidad. Es un tema que nos debe de ocupar y preocupar a todos. No esperar una crisis. Yo no sé si ustedes lo han escuchado, pero yo he visto muchos, he tenido la oportunidad de ver muchos documentales donde cuando se habla de una, que creo que para eso faltan muchas décadas, una crisis de hidrocarburos, tenemos que empezar a generar conciencia en prevención de cómo cultivar hortalizas o los alimentos más comunes que consumimos en casa desde el hogar. De hecho, como una propuesta ambientalista me parece una idea extraordinaria. Aprender a cultivar cosas desde zanahorias, papas, chiles, jitomates, las papayas. Probablemente les ha de haber tocado. A veces tenemos la costumbre de aventar semillas a los jardines que ya tenemos y que germinen, que casualmente y ahora sí por obra de la naturaleza todo germine. Existe una especialidad y por supuesto un especialista que tenemos el día de hoy en cabina. Él es biólogo José Luis Castañeda, que nos está acompañando para platicarnos pues innovador proyecto, que no me parece tan nuevo porque cada vez lo escucho más y eso me da muchísimo gusto y me sorprende que cada vez seamos más conscientes de cómo generar cultivos orgánicos o por lo menos hortalizas desde nuestra casa. Les voy a regalar vías de comunicación por donde nos pueden sintonizar en Facebook. Recuerden que nos encuentran como Radio Mujer Guadalajara en Twitter y en Instagram como Radio Mujer 1040 y desde su celular descarguen la aplicación de Radio Mujer para que puedan sintonizarnos en cualquier lugar, oficina, trabajo. De hecho les dejamos un saludo si nos escuchan en el tráfico o en una ciudad diferente a lo que es Guadalajara. Luis, ¿cómo estás? Muy bien, Alex, gracias por la invitación. Oye, yo contento de que nos estés visitando. Autosustentabilidad es un tema muy recurrente. Lo que no sé es qué tan común es en el hogar. Yo no dudo que por ahí alguien siembre estos jitomatitos cherry, los chilitos que son muy comunes. De repente mamás y abuelitas, sobre todo en casa, es muy común que también tengan, por ejemplo, su sábila, hierbas de olor. Pero en realidad, Luis, ¿puede ser sencillo y fácil cultivar desde el hogar? Sí, es algo sencillo llegar a tener una producción significativa. Puedes incluso llegar a obtener la mayor parte de tus hortalizas que comúnmente estás consumiendo en casa. La cuestión es el aprendizaje, es aprender a hacerlo, porque si bien comentas, nuestras abuelitas tenían y siguen teniendo la costumbre de tener plantas medicinales, sábila. Sábila. Oye, dime qué ama del hogar no tiene una albahaca fuera de su casa. Es uno de los cultivos más comunes, incluso también como de suerte, ¿no? El romero. El romero. Sí, estas plantas que son medicinales, pero también son sencillas, es decir, casi las tienes ahí en la esquina y solo riegas y están dando. Es un poco distinto con las hortalizas porque son ciclos cortos, son ciclos que no van más allá de 150 días y tienes que empezar de nuevo. Es decir, una hortaliza no da por siempre, como mucha gente piensa, y eso es debido a que hemos visto pues cómo nos hemos ido alejando de este conocimiento que antes se tenía, pues porque la gente cultivaba en sus casas, en los solares, en los traspatios. Ahora con la dinámica de la ciudad, pues casi ya no hay espacios, o eso es lo que al menos la gente cree, que ya no hay espacios en donde cultivar. Oye, antes de que me platiques precisamente de tu proyecto, ¿de dónde nace tu iniciativa personal de crear autosustentabilidad? Bueno, mucho tiene que ver la formación. Soy biólogo
aunque pues luego le digo a la gente que a nosotros como biólogos no nos enseñan a cultivar, pero sí nos enseñan la parte ambiental. Hay una especialización de la carrera que es educación ambiental. Y bueno, por ese lado, ¿no? Empezamos a ver pues el asunto de los residuos, claro, que es algo que se trata en todos lados, cómo disponer adecuadamente los residuos, separarlos, pero también la parte de producción. ¿Por qué? Porque es importante a nivel ambiental, porque producir tus alimentos en casa, estás evitando de esa manera una huella de carbono mayor. ¿Por qué? Porque ya simplemente con que ya no tengas que desplazarte al súper o al tianguis, pues bueno, ya estás evitando el uso del coche, el uso de bolsas, el uso de empaque. Pero si ya lo ves todavía en un panorama más amplio, pues estás evitando transporte desde algunas partes, por decir, aquí en México, que vienen desde Sonora algunos frutos, algunas hortalizas, y tú la estás produciendo en tu casa a 0 kilómetros. El gobierno tendría que obligarnos o reducirnos impuestos. De hecho, creo que en algunos países de Europa ya se aplica la reducción de impuestos por muros verdes o azoteas verdes. Sí, tendríamos que ir hacia ese lado. En algún punto creo que en la Ciudad de México hubo o hay todavía un incentivo para las azoteas verdes, pero como una estrategia de reducción de temperatura, es decir, es otra aproximación, pero no tanto como los huertos. Claro. Y nosotros lo que proponemos es producir tus alimentos ¿desde la ciudad? Desde la ciudad, en tu azotea, en tu terraza, en tu balcón. Es decir, no hay, como en algún momento, bueno, nuestro eslogan es huertos donde sea, cuando sea. No hay realmente una limitante ya para no tener un cultivo en tu casa. Claro. Te preguntaba lo fácil o lo difícil, porque las amas del hogar o la gente de la cual depende un hogar, pues tienen muchísimas actividades y todavía tener que estar cultivando. Digo, que a mí se me hace una actividad bellísima, ojalá tuviéramos la mínima conciencia. Tengo muchos de tus maestros del Cookbab, eres egresado de la Universidad de Guadalajara, sí, son colaboradores de nosotros, y ayer justamente platicaba eso. A mí me daba mucha alegría, no importa la carrera, todos los egresados del Cookbab tienen un perfil de mucha conciencia ambiental, que creo que al final del día es lo que los define a ustedes con estas carreras afines a ciencias biológicas y agropecuarias. Mucha conciencia ambiental y manejo de residuos es un tema. ¿Crees que sea una emergencia o una urgencia local? Definitivamente es una, yo pienso que es una urgencia. Urge. Se han hecho esfuerzos, pero pues falta mucha más conciencia y educación por parte de la sociedad y de las autoridades. Y también en algún punto la cuestión de los residuos se intersecta con la parte de producción de alimentos, porque también se pueden reutilizar muchos elementos que normalmente se tiran para producir alimentos. ¿La basura orgánica como composta o a qué te refieres? Esa es una parte, solamente una parte. Es probablemente la parte que de los residuos que más tenemos presente. ¿Por qué? Pues porque nos han dicho que si enterramos algunos residuos, luego se hace composta y lo podemos utilizar en el jardín. Pero no solamente eso, también las cubetas, los botes, contenedores de plástico, de metal que podemos reutilizar para producir alimentos. Las botellas de agua desechable, puedes cultivar perfectamente zanahorias de todos los colores, amarillas, rojas, moradas, oscuras, en estos recipientes que tienen un uso y no la basura. Porque además el tema de reciclaje en México también es un tema catastrófico. Creo que solamente se recicla el 2 o el 3% de las miles de toneladas que se desechan al día en este país. Sí, bueno, y si ya lo consideras la parte o el dato que somos el principal consumidor de refresco y de agua embotellada. Es una locura. Oigan, no tomen agua, bueno, sí tomen agua, pero no embotellada. Usen recipientes de acero inoxidable. Ya hay muchas opciones. El asunto es, y están disponibles para la gente, pero también hace falta pues que la gente se esfuerce un poquito, porque sí cuesta cambiar. Y sabes que la educación, la autosustentabilidad y el tema de separación de residuos para mí es un tema de educación desde el hogar. Así es. Si tus padres separaron los residuos, o sea, si tú creces con esa cultura, es muy probable que te conviertas en un adulto con conciencia ambientalista.
y que no se necesiten programas de educación o subsidio público para poder educar a la gente. Creo que los grandes cambios empiezan desde el hogar. Voy a ir por la primera pausa y regresando, Luis, platícame de este proyecto. ¿Cómo se llama tu proyecto, tu colectivo? Azoteas comestibles. Azoteas comestibles, la capacidad de crear alimentos y hortalizas desde tu hogar. Tu hogar, utilizando espacios que normalmente no pensarías que puedes producir alimentos ahí. Platícanos, regresando del corte, son 4:14 de la tarde. ¿Tienen alguna duda? Platíquenme si ustedes siembran en casa, si han aventado semillitas de papaya, que es muy burra y la papaya realmente se da en todos lados. Si tienen plantas aromáticas, de olor, si tienen algún fruto, algunos jitomates, algunas zanahorias. Si han tenido la experiencia de cultivar, me gustaría mucho conocer cómo les ha ido con ese tema de autosustentabilidad. Los leo a través de la línea WhatsApp 3310-1907-12 y regreso con más aquí a Saludablemente. Si deseas conocer la práctica de yoga, envía un WhatsApp a Dharma Yoga 3315 47 33 19. 4:18 de la tarde. Tenemos este tema súper interesante. Recuérdame, Luis, ¿cómo se llama tu proyecto? Azoteas comestibles. Azoteas comestibles, esa capacidad local de crear. Oye, Luis, de verdad, o sea, ¿yo puedo crear desde mi casa alimentos para una familia de 4 personas al mes? Sí, definitivamente. Sin problema. Sin problemas. Si me tuvieras que dar una estadística de horas, ¿cuántas horas le tengo que dedicar a la semana para poder alimentar a 4 seres humanos de una manera autosustentable? Varía, depende del año, de la época del año. Por decir, en esta época es cuando podemos cultivar la mayor parte de hortalizas de fruto. ¿A qué me refiero con eso? A todo lo que es jitomate, calabacitas, melón, sandía, pepino. Y oye, que lo que mencionas es de frío, ¿no? No, es de calor. ¿El pepino es de frío? No, es justamente de la época que va a entrar, que es primavera-verano. Ah, okay. Ya en octubre, noviembre, ya la planta difícilmente se desarrolla correctamente. Pero bueno, ¿por qué es importante esto? Porque entre más calor hace y más grande es la planta, más follaje tiene, más grande es su hoja, más pierde agua y hay que estar más al pendiente. Entonces se requiere un poco más de tiempo a la semana en esta época. ¿Cuántas horas a la semana? Probablemente unas entre 5 y 7 horas, es decir, 1 hora al día. Okay. Ya cuando entra otoño-invierno disminuye. ¿Por qué? Porque ya no tienes que regar tanto, ya no tienes que estar al pendiente del riego y entonces pudiera ser una media hora al día lo que le tienes que dedicar a tu huerto. O sea, entre 30 minutos y 60 minutos al día de enfocar mi tiempo en los cultivos, podría alimentar a una familia de 4 personas. Así es, y la propuesta, digo, porque hay muchas variantes y muchas técnicas de cultivo, desde hidroponía, organoponía, y esto determina la productividad que vas a tener. Entonces, decir que 10, 20, 30, 40 metros cuadrados van a darte la producción para alimentar a una familia de 4, pues es relativo. Nosotros estamos evaluando, por decirlo así, 10 metros cuadrados, cuánta producción da. Y sí calculamos que puede ser suficiente para una familia de entre 3 y 4 personas sin ningún problema. Ok. Pues fíjate que no es mucho, o sea, realmente creo que, o sea, es algo que sí le puedes dedicar 1 hora a tus cultivos. ¿Qué es lo que necesita saber una persona, quienes te escuchamos, para poder crear la conciencia, o cuál sería la necesidad? O sea, ¿por qué una ama de casa tendría que dirigirse o cambiar el supermercado por azoteas autosustentables? Bueno, principalmente tiene que ver con la calidad, en el sentido de qué trae o qué contiene el alimento que estás ingiriendo. La producción convencional ya es muy sabido cada vez más que pues viene con muchos residuos agrotóxicos o con residuos pues químicos que generan problemas graves a la salud, incluso cáncer, problemas hormonales, neurológicos. Y
Eso es probablemente lo que más le preocupa a la gente. El tema de salud. El tema de salud. ¿Por qué? Porque tú lo estás cultivando, sabes perfectamente qué le pones, qué no le pones, con qué lo riegas y cómo te lo comes. Y fíjate que el consumo de orgánicos ha crecido muchísimo en los supermercados. Yo lo veo, voy al supermercado y cada vez me encuentro con más alimentos orgánicos que son en promedio un 20 o un 30% más costosos que lo habitual. Sin embargo, creo que ocasionalmente vale la pena la inversión por el alimento y la calidad que estás consumiendo. Así es, y justamente nosotros cuando surge esta pregunta, bueno, ¿y qué tan rentable es? Le decimos, pues si tú lo comparas con la producción convencional, definitivamente no es tan rentable, no es tan atractiva la idea, pero si tú lo comparas con la producción orgánica, entonces ya toma sentido. ¿Por qué? Porque como dices, al menos es un 30% más caro un producto orgánico que uno convencional, y tú lo estás produciendo en casa. Estoy dando un estimado, porque yo he comprado alimentos orgánicos 200% más costosos. Así es, sí, digamos que lo mínimo, ¿no? Que es el 30%, pero puede ir mucho más arriba. Se duplica, inclusive se puede triplicar dependiendo del alimento y la calidad de o la importación de y también de la época del año, porque siguen estando sujetos a cuestiones ambientales, a la temporada, y de pronto, bueno, eso no lo alcanzamos a entender, o no lo alcanza a entender la gente, cómo un día puede estar el kilo de jitomate en 5 pesos y al día siguiente en 28. Y también esa es otra parte, que de alguna manera te proteges ante estas variaciones tan abruptas que de pronto se dan en el mercado, porque lo estás produciendo en casa, y entonces a lo mejor una temporada, probablemente de finales de febrero hasta principios de octubre, puedes estar produciendo durante todos esos meses jitomate, y ya no vas a tener que ir a comprar jitomate. Que es un alimento de uso muy común, ¿no? Y prioritario. Es de las hortalizas que más se consumen a nivel nacional. Oye, se me olvidó, antes de seguir con el tema, nos trajiste regalos. Tenemos semilla para que cultiven pepino, betabel, semilla de acelga, semilla de rábano negro. Yo nunca he escuchado el betabel dorado, nunca lo he visto. Es un betabel, es una variedad amarilla. Y bueno, por cuestiones comerciales se le llama dorado, pero es un betabel que es color amarillo completamente, y hay otra variante que es un betabel rayado, es decir, cuando haces el corte transversal son bicolor, son círculos concéntricos, rojo, rosa, rojo, rosa. Ay, no sabía, lo tenemos de regalo, participen para este... Yo creo que les vamos a dividir el grupo de semillas para que se lo lleven a casa. Déjenme su nombre y si tienen algún espacio chiquito, ¿cuál sería el mínimo para que la gente pueda cultivar estas semillas? ¿Macetas? El mínimo, una maceta probablemente de 1 litro, como los de yogur. De ese tamaño ya es suficiente. Todo el mundo tiene por lo menos una maceta en casa, vives en departamento, fuera o dentro de la ciudad. Participen por las semillas orgánicas que tenemos, 3310-1907-2 en línea WhatsApp, y pueden participar con su nombre completo también a través de las líneas telefónicas 3122-1190 y 3647-1883. Te preguntaba el tema del orgánico, que también es es delicado por las leyes, por cómo se legisla, pero sí te puedes acercar desde casa a producir de manera orgánica, porque tú no vas a agregar, a menos de que tú lo hagas, agroquímicos. Así es, tú decides cómo lo vas a producir. Nosotros a la gente les mostramos hacerlo de manera orgánica o de manera convencional. Okay. En cuanto a nutrición, porque en la parte de control de plagas, ahí sí somos muy digamos, muy selectivos o muy estrictos a la hora de la aplicación, y son productos naturales, extractos botánicos o orgánicos. Claro. Oye, el NIM, por ejemplo, el NIM, exactamente. El NIM es uno de los que nosotros recomendamos. La canela. El ajo y el chile. El ajo y chile. La canela es impresionante como decía aquel comercial, aquel anuncio, los verás caer. O sea, aplicas la canela y en ese momento ves cómo se mueren algunas de las plagas. Claro. Y sí, nosotros les decimos cómo aplicar, qué aplicar para que su producción sea lo más orgánica posible o libre de todos estos tóxicos. Pero no le llamamos tanto así como tu producción va a ser orgánica. O sea, vas a producir tus alimentos y tú decides cómo los vas a producir. ¿Qué tan orgánico y qué tan bien nutrido está? Oye, una persona con un departamento en la ciudad,
puede producir. ¿Esto es para producirlo en la terraza, en tu cocina, en tu lavadero o literalmente en la azotea? Literalmente en la azotea, pero también puedes hacerlo en cerca de una ventana. La condición es que tengas mínimo 5 horas de sol. 5 horas de sol. 5 horas de sol. Oye, te preguntaba, pero me gustaría que lo compartieras con la gente, Luis. Cuando me dices cultivar en la azotea, a mí me aterra. Porque imagínate, quienes vivimos en la ciudad cerca de avenidas principales, el tema de contaminación y suspensión de partículas me preocupa. Porque, o sea, si puedo conseguir las semillas orgánicas, puedo cultivar arriba de mi azotea, pero hay una exposición a partículas de contaminación. O sea, ¿existe una contaminación directa o indirecta con mi alimento? Sí se contamina, pero la contaminación, digamos que es transitoria. Es en el momento en que tú cosechas, tú lavas tu producción, tu producto, digamos que son de hoja, tú lo vas a lavar y ahí se va a ir arriba del 90% de lo que pudo haber estado depositado sobre la hoja. ¿Y las micropartículas microscópicas que queden? No, el problema no es tanto que se depositen ahí, porque al final la planta no los va a tomar. Okay. Los metales pesados que puedan irse depositando no son, es decir, no llega a una cantidad como para que la planta pueda tomarlos, pasarlos a sus tejidos y luego nosotros comerlo. Okay. Es algo... De hecho, hay estudios que ya se han hecho alrededor del mundo en las ciudades más pobladas, donde se está llevando a cabo también este movimiento de huertos en las azoteas o cultivos en diferentes partes de las ciudades, y han visto que no es algo por lo cual preocuparse. Es decir, si tú pensaras en hacer una producción incluso comercial o que fuera a ser certificada, es posible certificarla en las ciudades en una azotea. Sin problemas. Sin problemas. O sea, no representa un peligro el tema de partículas suspendidas, así sea que vivas en Beijing, por ejemplo. No, bueno. Sería delicado. Bueno, ahí es que estamos hablando ya de algo súper extremo, pero no, no creemos, y de acuerdo a lo que hemos visto en estos estudios, que sea un tema de salud o por lo cual se tenga que preocupar. Y más porque nosotros utilizamos, aconsejamos utilizar ciertos productos para la tierra o para el sustrato. Ok, voy por la segunda pausa, 4:29 de la tarde. Ahora sí, regresando, explícame qué necesito. Tomamos lápiz y papel. ¿Cuáles son los ingredientes? ¿Qué necesito? ¿Cuántas macetas? Si es en tierra, ¿cómo monto mi azotea? ¿Cuáles son los problemas de filtración de agua? ¿Cómo elijo las semillas? ¿Qué pasó con el control de plagas? Con eso regresamos. Participen porque tenemos semillas para que cultiven variedades de pepino, betabel rallado, rábano blanco, betabel dorado, que yo no los he visto pero nunca los he comido, acelga de colores y rábano negro. Les doy teléfono 3122 1190 3647 1883 y nuestra línea WhatsApp 3310 1907 12. Regresamos con más aquí a Saludablemente. Este es el Mundo Radio Mujer, que gira los 365 días del año en el 1040 AM. Radio Mujer, XCWB, 10.000 watts de potencia. Una emisora de Grupo Promomedios Radio, ubicada en la avenida Mariano Otero 3405, Fraccionamiento Verde Valle, Guadalajara, Jalisco, México. 4:33 de la tarde, azoteas comestibles, huertos urbanos donde sea y cuando sea, es el eslogan de nuestro invitado Luis, que es biólogo de profesión, con este proyecto de cómo cultivar tus alimentos desde la azotea y que no se conviertan en los jitomatitos cherries que tenemos a la entrada, los chilitos que por ahí podemos cultivar, realmente pueden alimentar a una familia de 4 personas de una manera natural, conociendo la procedencia de los alimentos, evitando la contaminación por aguas negras. Oye, de verdad, yo sí creo, Luis, y me va a dar mucho gusto, o sea, me aterra, pero me va a dar mucho gusto. Yo creo que en algún momento la especie humana va a acabar con las fuentes de hidrocarburos fósiles, con el petróleo, y vamos a tener una crisis de alimentación terrible, y este tema de autosustentabilidad que estamos tocando hoy en este 2018, probablemente será un tema de emergencia y de hambre en el mundo en próximas décadas. Yo no sé cuándo, pero qué padre que podemos empezar a trabajar desde la prevención con esta cultura ambientalista. Crear mis propios alimentos, ya entendimos lo beneficioso que es, pero ¿qué necesito? Te voy a dar el panorama más complicado. Un departamento pequeñito para 2 personas en un centro contaminado de la ciudad.
donde tengo muy poco espacio reducido, pero como buen ciudadano tengo la gran intención de crear alimentos. Antes de que me digas qué necesito, participen porque tenemos, oye, esto está extraordinario, Luis. Jitomate cherry, betabel rojo. Son las semillas que tenemos de regalo para que participen. Zanahoria, ¿este qué tipo de zanahoria es? Es la normal, la anaranjada. La naranja, lechuga sangría, lechuga orejona, este es jitomate saladet, chile de árbol. Hay una variedad de semillas de que tenemos de rábano negro, acelga de colores, betabel dorado, betabel rallado y rábano blanco. ¿Quieren participar por estas semillas? Solo necesitan tener una maceta en casa y participar con su nombre. Si tienen un jardín, pues yo creo que va a ser mejor, ¿no? Sí. Les doy de nuevo teléfono 3122-1190, 3647-1883 y la línea WhatsApp 3310-190712. Si ya han cultivado, platíquenos, cuéntenos toda tu experiencia y cómo les ha ido con el cultivo. Ahora sí, Luis, ¿qué necesito? Tengo un departamento pequeñito, todos tenemos azotea. ¿Qué tengo que ir a comprar para empezar a cultivar desde el hogar? Lo puedes hacer prácticamente sin gastar. ¿Cómo? Como habíamos hablado antes, utilizando materiales como cubetas, contenedores de café para germinar, los vasitos estos pues del material que no recuerdo cómo se llama, que es el que pues se utiliza para el café también. Ahí ¿El hielo seco? No, el que es como con cera, es como con cera para evitar pues que se mine el agua o que se humedezca. Ahí eso se utiliza desde la germinación o para germinar tus semillas. Después puedes tener macetas que puedes utilizar cubetas de 19 litros, siempre y cuando no hayan tenido... ¿Jabón? Jabón sí, que no hayan tenido, por decir, pintura, o que hayan tenido algún tóxico. Recomendamos que sean las de grado alimenticio, que son las que tuvieron catsup o jarabe para refresco. Oye, luego de repente por ahí me ha tocado ver que a veces las mamás tienen refractarios pasteleros, los toppers que son tan famosos que ya no sirven. Pueden reciclar todos los envases de plástico que no tengan utilidad en el hogar y si no lo hagan, pero si compran botellas para beber, o sea, el agua embotellada, guarden, o sabes que también los envases de leche. Sí, también pueden ser. También es plástico, puedes cultivar. Exacto. Sí, y bueno, ¿cuál es el mínimo de espacio que se requiere? Una macetita de 13 centímetros por 13 centímetros de diámetro, de profundidad 13 por 13 de diámetro, es suficiente para tener una lechuga que se desarrolle completamente, o sea, de un tamaño comercial. Claro. Ya si tienes una cubeta de 19 litros, de 15 a 19 litros, ya puedes cultivar prácticamente todo lo que quieras, desde tus jitomates cherries, papas. Hemos cultivado papas y hemos cosechado papas en cubetas de 19 litros. ¿De verdad? Sí, es posible. Es decir, prácticamente no hay nada que no se pueda cultivar en una cubeta de 19 litros. Oye, Luis, el gran tema es la variedad. O sea, si yo cultivo, por ejemplo, las semillas que nos trajiste están increíbles. Si yo cultivo 6 variedades de hortalizas, van a tener cuidados diferentes. No es lo mismo la cantidad de agua que necesita un jitomate a la que necesita un pepino o una lechuga. No, por el tiempo que tenemos al aire es imposible que nos den las instrucciones completas. No existe un foro donde se puede educar a la gente, un foro gratuito. O sea, no hay colectivos donde le enseñen a la gente a cultivar por variedad. Sí, a lo largo hay muchos o varios proyectos en la ciudad. Nosotros tenemos 2 eventos al año que son completamente gratuitos. Hacemos una invitación general a la gente para que asista. Ese día son pláticas, es como un foro, tenemos diferentes ponentes, hablan desde la producción de plantas medicinales, de cosméticos también naturales, lombricultura, cómo utilizar eficientemente el agua de riego, porque ese es otro tema. O sea, estamos hablando de la producción de alimentos, pero resulta que a nivel mundial el 80 o 90% del agua se va en la producción agrícola. Entonces, es como también vamos a generar una presión sobre el recurso agua en la ciudad. Oye, recolección de agua pluvial, tienes una profesora, ya no recuerdo su nombre porque son muchos investigadores que traigo del CUGBA, pero existe una profesora en CUGBA investigadora que ella habla que si
por lo menos Guadalajara como municipio hubiera recolección de aguas pluviales, no tendríamos inundaciones. Así es. Abarataríamos los costos, aprovecharíamos los recursos naturales que tenemos a través de la lluvia. Oye, qué belleza. ¿Tú conoces una casa autosustentable? Tenemos el caso de una clienta que su casa está haciendo toda esta inversión y esfuerzo para transitar hacia una vida más sostenible, más autosustentable, y tiene paneles solares, tiene captación de agua de lluvia, tiene ya su huerto, nosotros le instalamos el huerto, no recuerdo qué otra. ¿Paneles solares como calentadores o para generar electricidad? No, para generar electricidad, y tienen calentadores solares. Entonces, está yendo hacia ese lado, y bueno, durante el tiempo que ha estado con el huerto, pues bueno, ha estado cosechando. En una sola cosecha, pues bueno, tenía que hasta regalar, por decir, las lechugas que estaba cosechando, porque en un momento dado fue demasiado lo que producía. Es que mira, de verdad nadie ve escenarios catastróficos. Los seres humanos somos la especie más depredadora, que en algún momento de la existencia y de la evolución vamos a acabar con los recursos naturales, o por contaminación o por explotación de ambos. Una casa o sea, de verdad tendríamos que cultivar más una conciencia ambientalista. Imagínate que se nos obligara a tener casas autosustentables, donde hubiera recolección de aguas pluviales, donde tuviéramos paneles solares, calentadores solares. Inclusive, por ejemplo, ¿te has dado cuenta que hay mingitorios que son ecológicos, que no necesitan agua? Así es. De verdad, esto es tan sencillo. Abarataríamos costos, tendríamos vidas más sencillas, no generaríamos tantos residuos, porque nosotros vamos a morir, pero nuestras generaciones seguirán en este planeta. Así es, y bueno, y está la parte de salud también. O sea, lo que estás consumiendo también es importante que lo produzcas de manera sana. ¿Qué se siente arrancar tus jitomates? No, bueno, es una de las mejores. Cocinarte con lo que tú has cultivado. Es una de las mejores experiencias. Creo que la gente, cuando va a nuestro huerto demostrativo y ve o corta, saca zanahorias, es como que se engancha. O sea, esa sensación es yo creo que inigualable. Miren, en la Ayurveda existe una cita milenaria que dice que todo lo que comes se transforma en conciencia. Yo creo plenamente que tiene un impacto en la mente y en la psique todo lo que te llevas a la boca, sea chatarra. De ahí hace también muchos siglos nos contaron que eres lo que comes. Imagínate comer esa energía amorosa que has dedicado a través de semanas para cultivar y ver fructificado la cosecha de tu hortaliza y hacer un platillo suculento y delicioso. Si no pueden crear o no tienen la intención de crear alimentos para evitar el supermercado como un colectivo grande, sí podemos empezar a cultivar cosas sencillas, dejar de depender. Por ejemplo, creo que un buen hábito, un buen trabajo sería agarrar, por ejemplo, una sola hortaliza para Pueden empezar con lechugas. Jitomates. Nos fuimos a extremos. Es que nos fuimos a extremos. Pero sabes que el jitomate es uno de los cultivos que son más complicados, no tanto por la planta, sino por todas las plagas, enfermedades y bichos y pájaros que se los quieren comer. O sea, el jitomate todo el mundo se lo quiere comer, no solamente nosotros. Plagas, enfermedades y aves. Entonces, digamos que en los cultivos maestros, los que te enseñan, nosotros recomendamos empezar con acelga, con lechuga. Son ciclos cortos y además son especies que resisten o que aguantan. Y que te van educando. Exacto. Entonces, le decimos a la gente, primero empieza con estos cultivos y después muévete hacia los que son un poquito más chiqueones o que son que necesitan más cuidados, claro. que necesitan más cuidados o que estés más al pendiente de ellos. Un jitomate más o menos consume 4 litros de agua al día. ¿4 litros? En plena producción, es decir, cuando el jitomate, la planta ya está grande y está llena de racimos, puede llegar a consumir hasta 4 litros de agua al día. Tengo que ir por la última pausa. Te dije que se te iba a pasar rapidísimo. 4:44 de la tarde, participen. Regresando te comparto las llamadas y los mensajes que tenemos, porque por acá, ya entre ojo y ojo, empiezo a leer las grandes experiencias que tienen con el cultivo en casa. Así que déjenme su nombre. Hay muchísima semilla, tenemos mucha variedad para que se la lleven de regalo y comiencen a cultivar desde el hogar. 31 22 11 90 36 47 18 83 y los leo a través del 3310 190712. Regresamos con más aquí a Saludablemente.
Si deseas conocer la práctica de yoga, envía un WhatsApp a Dharma Yoga 3315 47 33 19. Son bastantes, tienen los últimos minutos para que participen. De hecho, aquí rápidamente saludo a Lupita Barbosa, Trini Soto, que le mando un abrazo, Judith Padilla, Mercedes Gaitán. Yo tengo plantado jitomates. Oye, Culiacán, tuve la oportunidad de vivir allá. Bueno, allá el jitomate. Creo Tomateros, que, ¿no? Sí, creo que son a nivel México los grandes cosechadores de tomate. Salvador Gómez, José de Jesús de la Torre, Guadalupe Rodríguez, Gabriela González. ¿Cómo puedo plantar una piña? Son muy largas, fíjate. Son entre 1 año y medio y 2 años para que te dé la piña. Pero es muy bonito y es muy fácil, solamente le cortas el penachito, las hojas y lo pones ahí en tierra. Y sin problemas. Manuel Torres me dice, tengo un romero, pero se me secó. ¿Qué puedo hacer para revivirlo? Pues si ya se secó, difícilmente se recupera, a menos que sea algo muy reciente. Pero bueno, ese es uno de los problemas, que luego la gente no sabe por qué se le secan. Y muchas veces son por problemas de raíz, porque hay un riego deficiente o más que deficiente, excesivo para la tierra que tienen. Y fíjate que es raro, porque el romero y estas plantas de olor generalmente son muy dóciles y muy amables. Sí. Por aquí participa Manuel Palacios, Trini García, Silvia Shon, María Carmen Peña, Hortensia Lascano, Juanita Uribe, Conchita Solórzano, Zenaida, Cintia de Alba Brambilia. Tengo un par de mensajes por acá, mira, rápidamente me dicen, buenas tardes, nosotros cultivamos chiles, lechuga, albahaca, que es muy común, orégano, pasto de trigo, romero y fresa. Wow. Oye, hay personas que todavía tienen árboles de guayafresa, de aguacate, de mangos. Cítricos. Me dicen, por acá llega otro mensaje. Muchas bendiciones por tan hermosa labor. Muchas gracias, les mandamos un abrazo. Aquí dicen, participo por las semillas. Roberto Cuevas Mesa, por favor, ¿dónde localizar a tu invitado? Vamos a dar tus datos en un par de minutos. Me platicabas de un lugar donde daban conferencias gratuitas. Sí, estamos en Firmamento 598. Ahí es donde, está muy cerca, es Jardines del Bosque. Firmamento, sí, claro. Sí, estamos muy cerca de aquí. 598. Casi con Niños Héroes, ¿verdad? Casi con Niños Héroes, son 2 cuadras grandes. Oye. Estamos muy cerquita del parque que está en la esquina. Sí, claro. Ahí son 2 eventos al año, le llamamos Huerto a Puertas Abiertas, hacemos una invitación general, es gratuito, pueden asistir y hay una serie de pláticas que tienen que ver o que giran alrededor de los cultivos, desde prevención de plagas, uso eficiente del agua, cómo iniciar tu huerto, es decir, hay una serie de pláticas, empezamos por ahí de las 10 de la mañana y se termina como a las 4 o 5 de la tarde. ¿Cuándo tienes la próxima charla, Luis? La próxima charla es el 17 de marzo. Ya en menos de un mes. Menos de un mes, exactamente, ya estamos en cuenta regresiva. Sin costo, y tratamos, digamos que es el arranque oficial de la temporada, pensando pues en la entrada de la primavera, que es cuando todo el mundo asocia las cultivo, flores, los cultivos, aunque en México y en Guadalajara aquí es un lugar privilegiado, podemos cultivar prácticamente todo el año. Oye, y lo que a veces no saben o no sabemos es que Jalisco es un gran productor de alimentos orgánicos y un gran exportador de hortalizas y de frutas, de goyis y de bayas para el mundo. Así es. Pero la producción de orgánica y de buena calidad sale en exportación a otros países y poca se queda por el poco consumo que tenemos. Así es. Mira, aquí nos dice Rosario Pelayo, quiero hacer mi huerto urbano, se escucha práctico y fácil, yo también creo que es sencillo. Por aquí me dicen, quiero participar por las semillitas. Zulsi Baldovino Sábalos, muchas gracias, Zulsi, ya participan. Patricia Solís Acevedo, claro que sí, también sigue participando. Déjenme su nombre completo. Adriana Rodríguez, yo he sembrado jitomate, pero las hojas se me llenan de plaga. ¿Cómo escucho el programa de ayer? Váyanse a la página de YouTube, tecleen Radio Mujer Saludablemente, así, Radio Mujer Espacio Saludablemente, aparece una carpeta con 350 entrevistas y solamente tienen que bajar a la última, que pertenece al programa de ayer. No sé exactamente qué tema quieren escuchar. Ayer tuvimos Atlas Profilax, no, ya no lo recuerdo, es que tengo tantos invitados al día. Por aquí me dicen, me apunto, Juan Manuel Palacios, el número...
Sí, sigan intentando, de repente se ocupan los teléfonos para que participen. Cintia Brambilia me dicen, no sé si ya lo dijeron porque entré tarde, pero yo quiero información de en dónde se puede enseñar a cultivar. Vamos a dar tu teléfono al final, Luis. Sin embargo, hay un taller gratuito, un foro gratuito donde les explicas a la gente que es el 17 de marzo. ¿Me regalas de nuevo la dirección? Sí, es calle Firmamento 598, es Jardines del Bosque, estamos a 3 cuadras de Niños Héroes. Es de hecho muy cerca de la Glorieta de los Caballos. En redes sociales, ¿cómo te pueden encontrar? Azoteas Comestibles en Facebook y también en Instagram. Azoteas Comestibles. Así es. Que te sigan y ahí les das toda la información de dónde encontrarte y a qué domicilio venir. Exacto. Bonito programa, Zenaida Robledo, que le mando un abrazo. Por aquí también están participando Lupita Barbosa. Gracias por todos sus mensajes. ¿Qué nos falta, Luis, para aprender a cultivar en casa? Pues bueno, lo más importante, la limitante más grande es la exposición a la luz. Mucha gente tiene la idea de que es como las plantas ornamentales, que hay de sol y de sombra, y en las hortalizas no hay sol y sombra, son todo de sol. Es de menos o de más, y lo medimos en horas. Todo lo que es de hoja, por decir, desde lechugas, plantas aromáticas, pueden estar hasta en 4 o 5 horas. Okay. A partir ya de 6 horas puedes tener jitomate, puedes tener calabacita, pepino, melón, sandía, si tienes el espacio, pero va de 5 horas hasta... No hay un máximo de horas. Por eso el proyecto se llama Azotea Sustentable. Azotea comestible. Sí. O sea, para que no te quite espacio en el hogar, subes... Oye, pero no es peligroso que luego la gente cultive en la azotea. Bueno, lo que buscamos, o más bien les decimos a la gente que en dónde cultivar, y siempre la recomendación es que se vayan hacia los puntos de carga de una azotea. Nunca lo hagan hacia el centro de una azotea. ¿Por qué? Porque no sabemos las condiciones de la construcción, la edad, o la fuerza o la resistencia que tenga. Entonces siempre les decimos que se vayan hacia los puntos, generalmente hacia las orillas de las azoteas o los puntos de carga, y que ahí coloquen los contenedores. Vamos a regalar en un par de minutos lo que tenemos acá. ¿Con qué hortalizas nos comienzas a empezar para educarnos en el tema de cultivo en casa? Me dijiste lechugas. Lechugas, acelgas, rabanitos, son muy rápidos, son 30 días, 35 días y ya tienes rábanos. Fíjate, o sea, qué asombroso es la naturaleza con una materia prima siempre renovable. Es que, y creo que el ser humano es el que se complica con sus actividades. De verdad, vivir sanamente y feliz es tan sencillo con esta plenitud. O sea, cómo se forja la naturaleza a sí misma, ¿no? O sea, cómo estos ciclos de reproducción tan rápido que en 30 días podemos tener alimentos en casa. En 30 días. A mucha gente de pronto dice, bueno, es que como rabanitos. Bueno, rabanitos... Si quieres, regálalos, pero familiarízate con el cultivo, el riego, los cuidados. No es tanto porque te los vayas a comer absolutamente todos, pero te van a enseñar, son cultivos maestros o maestras, si les quieres llamar de acuerdo como tiene el nombre, rábano o lechuga. Necesito envases, macetas, tierra. Oye, a veces lo ignoramos, pero las hortalizas necesitan nutrición. Así es. ¿Eso es el sustrato? El sustrato nosotros le llamamos a una mezcla que hacemos a base de humus, de lombriz, composta, jal en algunas ocasiones o perlita. Es como de acuerdo al presupuesto de las personas. Pueden hacerlo con cosas muy baratas, locales, o pueden optar por sustratos que son un poquito más caros, pero que también tienen un mejor desempeño a la hora de los cultivos. Y estas formulaciones pueden darte lo que necesita la planta, o le da lo que necesita la planta durante 1 mes, 2 meses, 3 meses, de acuerdo a las diferentes mezclas. Después de eso hay que volver a poner composta, volver a poner humus de lombriz, remover un poco la tierra, porque se va compactando con el riego. Okay. Un contenedor, lo que no puede hacer la planta es salir, sacar sus raíces e irse a otro lado. Entonces hay que darle lo mejor o las mejores condiciones a su raíz, que es el sistema que le provee de agua, nutrientes, soporte. Entonces hay que enfocarse a darle lo mejor a esa raíz. Luis, regálame tus datos antes de dar ganadores. Ahora sí, la gente, ¿dónde te puede contactar?
contactar? Ok, estamos en Azoteas Comestibles en Facebook, estamos también como Azoteas Comestibles en Instagram, estamos en calle Firmamento 598, ahí tenemos nuestro huerto demostrativo, que por cierto también de 10 a 2 de la tarde es acceso gratuito y tenemos consultoría sin ningún costo para quien quiera hacer las preguntas que quiera. Estamos ahí a su disposición. Regálame tu teléfono, Luis. Es el 33 12 62 66 53. ¿Me lo repites de nuevo? 33 12 62 66 53. Oye, Luis, pues felicidades por este gran proyecto. Qué padre que genere, o sea, que tu profesión y tu carrera te dé la conciencia de autosustentabilidad y ahora lo compartas profesionalmente con la gente para que cada uno de nosotros con esta información y con estas semillas que vamos a regalar podamos empezar a cultivar desde casa. De aquí, de todos esos ganadores, dame 4, los que tú quieras. Sí, los que tú quieras. Dame 4, miren, la primera ganadora es Silvia Chong, la segunda Guadalupe Rodríguez, Trini Soto y Irma Patricia Solís Acevedo. Se las voy a repetir: Silvia Chong, Guadalupe Rodríguez, Trini Soto e Irma Patricia Solís. ¿Tus redes sociales de nuevo? Azoteas Comestibles en Facebook y en Instagram. Luis, gracias por estar acá. No, de qué, Alex, gracias por la invitación. Visítanos más seguido, ¿de qué nos puedes hablar? Pues podemos hablar de cualquier tema de sustentabilidad, lombricultura, bueno, que tiene que ver con producción en casa, lombricultura, herbolaria, también podemos traer a otras personas que saben de este tema. Tuvimos apenas un taller que se llamó Herbolaria y Cáncer, o hierbas medicinales y cáncer. Eso está padre. Y podemos venir y hablar de eso. Es más delicado. Primero tratamos el tema del lombricompost, después nos metemos con el tema de cáncer y herbolaria. Gracias por estar acá, Luis. No, de que muchas gracias por la invitación. Vamos por la segunda hora de programación, son las 4:59 de la tarde. Seguimos con Canal Continental de Noticias y regreso con un tema que les va a encantar. El amor tiene la capacidad de curar, como la fuerza más poderosa que se utiliza en este universo. La técnica Ho'oponopono con la terapeuta Noemí Villalpando, así que no se desconecten de esta su frecuencia y regresamos con más aquí a Saludablemente.